Sergio, cuando partí a Roma, enviado en aquel momento por la web interior para cubrir la elección del Papa, nunca se me ocurrió, jamás se me cruzó por la cabeza de que me iba a tocar estar en ese momento histórico, ¿no? Histórico para la Iglesia, histórico para mucho más para la Argentina, por cierto. Y cuando llega a Roma uno empieza a leer en los diarios, lee en las páginas de los vaticanólogos, y en verdad el nombre de Jorge Mario Bergoglio no figuraba. Sergio, era apenas un recuadro muy chiquito a pie de página. Se hablaba de quién era Scola, que era el cardenal de Milán, se hablaban, en general tendía a hablarse, ¿sabes qué?, de centroeuropeos, que era de alguna manera la tradición de la Iglesia, ¿no? Papas de Europa, pero jamás, y menos un latinoamericano. Y Julio, y la especulación siempre, como va a comenzar ahora seguramente, la elección de un papa afroamericano, que siempre está ahí dando vueltas, la famosa decisión del, entre comillas, el papa negro. Exactamente. Sergio, ya la Iglesia rompió en su momento una tradición. Francisco jesuita, fue el primer papa jesuita en la historia de la Iglesia. Sí. O sea, no es un dato menor. Fue el primer papa del hemisferio sur. Digo, tocó Latinoamérica, tocó Argentina, pero fue el primero del hemisferio sur. Pero además, aquel colegio cardenalicio que lo eligió a él, había sido definido años antes. Había allí algunas elecciones que había hecho Benedicto, pero este colegio cardenalicio que va a elegir al sucesor de Francisco fue designado por el propio Francisco, con lo cual hay que pensar que aquello que se rompió en aquel momento es una impronta que deja Francisco como legado para quienes lo vaya a suceder al frente de la Iglesia. Claro. Digo, son detalles que por allí pueden pasar inadvertidos, pero que tienen valor a la hora de la configuración de cómo va a ser la Iglesia del futuro, la Iglesia que viene. Julio, te vuelvo a llevar a ese momento. Trata de ponerte de nuevo en ese 13 de marzo de 2013. ¿Cómo se vivió ahí, en carne viva en la plaza, el momento del anuncio? Sergio, habíamos estado un par de días antes, había comenzado el concilio, no había fumata blanca. Explico esto rápidamente. Si no hay elección de papa, al cabo de la tarde se queman las papeletas y una fumata negra, sale una chimeneita muy chiquita que está ahí arriba, que no la ves. Y esa tarde, la verdad que era una tarde fría, destemplada, hasta que alrededor de las 7, por allí, 7 y algo, la verdad que ya a esta altura pasaron los años, el recuerdo uno lo tiene presente, pero bueno, con tanto detalle por allí se escapa, porque eran más fuertes las emociones que la objetividad de anotar una hora en el cuaderno de periodista, ¿no? Comienza a salir fumata blanca, la plaza comienza a alborotarse, había gente que estaba allí, ¿viste? que iba por la simple curiosidad, porque sabía que más o menos al caer la tarde se iba a conocer si había algún resultado, y por supuesto la fumata blanca alborotó la plaza, ¿no? Hay papa, el famoso habemos papa, que todavía no se había pronunciado. Al cabo de un buen rato, pasó, no te diría una hora por lo menos, se veían arriba en el gran balcón ese que está sobre San Pedro, que se movían unas cortinas rojas, ¿viste? Y todo el mundo, ¿viste? Era casi una tribuna de fútbol, ¿no? De la euforia que había. Hasta que aparece el cardenal Taurán, ¿te acordás? Aquel señor mayor que le tocó dar la noticia? Se abren las cortinas, aparece Taurán acompañado por dos asistentes, y anuncia Giorgio Mario, Sacra Iglesia Católica Bergoglio, aquella fórmula de la Habemus Papam con el nombre de Bergoglio, que en boca de este cardenal, te insisto, una persona ya muy mayor, de hecho algún tiempo después falleció, no quedaba claro qué es lo que había dicho, pero el Bergoglio se entendió claramente. Sí. Y entonces la plaza estalló y todo el mundo era el argentino. Te diría que fue un momento muy fuerte para quienes estamos ahí en el medio, rodeados de... había monjas, gente común, curas, de todo el mundo, Sí. De todo el mundo. Y todo el mundo sorprendido por el argentino.
Eso fue, digamos, un momento muy fuerte, muy intenso. Y luego se cambió la mirada que Roma tenía de la Argentina, Sergio. Después yo lo escribí en un artículo. Ser argentino en Roma comenzó a cotizar. Vos ibas por las calles y esos pequeños restaurantes, esos pequeños lugares de comida, algunos tenían carteles que decían empanada argentina, otros decían chef argentino, banderas argentinas. Qué bárbaro, se me pone la piel de gallina, la verdad, escucharte decirlo. Y en algunos programas de televisión, te estoy citando random, así, programas de televisión de los late show norteamericanos, comenzaban a enterarse que existía un país como Argentina, por un lado. Sí, correcto. Y por otro lado, la enorme simpatía que sentían por este papa que le decía a los jóvenes hagan lío, que salía a la calle completamente distinto para cómo el precedente que había sentado Ratzinger, el Papa Benedicto, era todo lo contrario, sí. Era un Papa absolutamente cerrado en sí mismo, un Papa alemán. Claro. Un Papa alemán. Sí, es una personalidad totalmente distinta. 2 o 3 detalles a propósito de lo que vos planteas, Sergio. La primera, que apenas elegido se cuenta que no se puso los zapatos rojos que usan normalmente los papas según la tradicional vestimenta, sino que siguió con sus mocasines gastados, te digo, Sí, sí. Mocasines que tenían unos cuantos años. Siguió con eso. En segundo lugar, ya no vivió en la residencia de los papas, se fue ahí a Santa Marta, que es algo mucho más chico, mucho más, dicen que es mucho más acogedor. La segunda, entre sus primeras medidas, al Chaulas Limusín, ¿viste? Se movía en un auto común, un Fiat que manejaba obviamente su chofer, y algunos dicen que él había optado por esto, primero porque es una persona sencilla, acordate cuando estaba en Buenos Aires se movía en subte, sí. Se movía en subte, y porque eso le permitía pasar inadvertido cuando le pedía al chofer que lo llevara a Santa María Maggiore, que está allí cerca, porque él es devoto de Santa María, y a rezar. Entonces era un auto común, no había ninguna exteriorización de que el Papa andaba por allí. Eso le permitía moverse con algún margen de mayor libertad. Luego, obviamente, se conocieron un montón de anécdotas de él, de su relación con la Guardia Suiza, que es la que lo ocultó, y en fin, fueron una serie de acciones que lo fueron mostrando como lo que de fondo era, un tipo sencillo, pero claro, había llegado hasta ahí. Julito querido, gracias por este recuerdo, la verdad muy vívido. 7:05 fue así que le pegaste clavado, después de las 7 de la tarde fue el humo blanco, así que no lo anotaste en el cuaderno, pero tenés buena memoria. Julio, gracias. Exactamente. No, de nada, Sergio, les mando un fuerte abrazo a todo el equipo.